Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Miguel Ángel Mendoza y hoy vamos a hablar un poquito, a comentar acerca de la carta encíclica sobre la fraternidad y amistad social que escribe el Papa Francisco y que envía a la Iglesia Universal en octubre de 2020. Pero antes vamos a repasar brevemente qué es una encíclica. Las encíclicas son cartas solemnes sobre asuntos de la Iglesia o determinados puntos de la doctrina católica dirigidas por el Papa a los obispos y fieles católicos de todo el mundo. La palabra proviene del latín enciclia y del griego egliklios, que significa envolver en círculo, que es también el origen de la palabra enciclopedia. Esto quiere decir que tienen un carácter de circular, como las circulares de las escuelas, ¿recuerdan? Pero con un carácter mucho más solemne. Las encíclicas tienen su origen en las epístolas del Nuevo Testamento y se considera que es el documento más importante que escribe un pontífice. Si son documentos tan importantes, analicemos por qué el Papa elige precisamente este tema de fraternidad y amistad social. Pues basta ver las noticias de todo el mundo para darnos cuenta de que estamos muy lejos de vivir una fraternidad universal. Son muy numerosos los ejemplos de hostilidad, de violencia, de persecución, de división e injusticia. La guerra en Ucrania, las persecuciones religiosas en Medio Oriente, algunos países de Asia y África. Y nuestro país no está ajeno a esta realidad. Por el contrario, a diario ocupan los titulares noticiosos asesinatos, ejecuciones masivas, feminicidios, periodistas muertos, guerras entre cárteles, por mencionar solamente algunos. Las muertes por violencia en nuestro país han superado todos los pronósticos imaginables. Por ello, el Papa escribe con una urgencia inminente sobre este tema a toda la Iglesia Universal. Y no solo a ella, sino a todo ser humano que habita nuestro mundo. Este entorno de noticias que tenemos contrasta brutalmente con el escenario con las palabras de Fratelli Tutti, hermanos todos, que utilizaba San Francisco de Asís para dirigirse con afecto a todos los hermanos y hermanas con el fin de proponerles una forma de vida distinta, inspirada en el amor fraternal. Una frase que invita a amar más allá de las barreras geográficas de tiempo y espacio. Una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, sin importar su raza o color de piel, creencias religiosas o nacionalidad. Qué gran acierto del Papa haber inspirado esta encíclica en el amor fraternal de San Francisco de Asís, porque San Francisco se sentía hermano del sol, del mar y del viento. Se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Él nunca buscó imponer doctrinas, sino comunicar el amor de Dios. Había entendido plenamente que Dios es amor y que el que permanece en el amor permanece en Dios. De este modo, con su ejemplo, fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna. Porque solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente o verdaderamente un padre. Ahí San Francisco encontró la verdadera paz en su interior. Se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás. Se hizo uno de los últimos y buscó vivir en armonía con todos. Por ello, el Papa, motivado por el ejemplo de este gran santo, inspirado en Dios y en él, escribió las páginas de esta importante encíclica. Cabe destacar que el Papa ha tenido siempre como prioridad y entre sus preocupaciones la fraternidad y la amistad social, y lo ha manifestado claramente en muchas de sus intervenciones en diversas circunstancias y lugares en el mundo, y es notable cómo también se está abierto no solo a las inspiraciones de los santos católicos, sino también al pensamiento de otros líderes religiosos, aún no cristianos, como el líder islámico, el gran imán Ahmad al-Tayeb. Cita el Papa Francisco, con quien me encontré en Abu Dhabi, para recordar que Dios ha creado a todos los seres humanos iguales en derechos, en los deberes
y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. No se trató de un mero acto diplomático, sino de una reflexión hecha en diálogo y en un compromiso conjunto. Esta encíclica recoge y desarrolla grandes temas planteados en aquel documento que firmamos juntos. También acogí aquí, con mi propio lenguaje, numerosas cartas y documentos con reflexiones que recibí de tantas personas y de grupos de todo el mundo. Hasta ahí la cita del Papa. Él mismo comenta que no pretende resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino mostrar su dimensión universal y su apertura para todos, como una ayuda para no ignorar a los demás y ser capaces de construir un nuevo sueño de fraternidad y amistad social, que no se quede solo en palabras. Está escrita en un lenguaje sencillo, basada en las convicciones cristianas, con el propósito de abrir el diálogo con todas las personas de buena voluntad. Comenta el Papa en su introducción que la pandemia puso de manifiesto que a pesar de estar hiperconectados tecnológicamente, existe una fragmentación, una separación que hace más difícil la comunicación fraterna entre los seres humanos y que no es un problema de tecnología, sino de nuestra propia disposición para establecer lazos de amistad reales. Pretende el Papa que a través de esta encíclica todos los fieles podamos hacer renacer un deseo mundial de hermandad en nuestros corazones. Nadie puede vivir o luchar en esta vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos apoye y en la que nos ayudemos mutuamente unos a otros para ir hacia adelante, en la que compartamos todos un mismo sueño como hijos de la misma tierra que nos cobija. Cada uno con la riqueza de su fe, de sus convicciones, con su propia voz, y seamos todos verdaderos hermanos. Pero, ¿por qué es tan importante esta encíclica hoy para nosotros, ya hablando concretamente de estos grupos? Porque el amor fraterno debe brotar desde el seno de nuestra propia familia para que se pueda irradiar hacia afuera. Pero primero debemos resolver con amor nuestras propias diferencias, aceptándonos y ayudándonos mutuamente con el amor sobrenatural que solamente proviene de Dios. Es muy claro, si nuestras familias están unidas, nuestra sociedad estará unida y nuestros países estarán unidos. Si nuestra familia está rota o es disfuncional, nuestra sociedad va a ser rota y disfuncional y va a haber poca armonía o ninguna entre los países a nivel internacional. Por eso es tan importante que tomemos esta encíclica no nada más a nivel macro, a nivel general, sino como algo aplicable a nuestra propia vida y que empecemos por nuestra propia familia atendiendo a los que están en nuestra casa, a los que comparten el mismo techo y el mismo pan. Por eso es fundamentalmente importante que cerremos filas y que empecemos a cambiar nuestro mundo desde nuestra familia. Muy bien, pues hasta aquí la introducción que hace el Papa Francisco. Ahora vamos a abordar el capítulo número 1, que se llama Las sombras de un mundo cerrado. El Papa comenta que sin pretender realizar un análisis exhaustivo ni poner en consideración todos los aspectos de la realidad que vivimos, él propone estar atentos ante algunas tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. En el primer capítulo de Fratelli Tutti, el Papa Francisco va dibujando las sombras que han oscurecido este mundo cerrado a la construcción de una verdadera fraternidad universal. Se nos coloca frente a un espejo que revela nuestras fragilidades y vulnerabilidades como sociedad. Los sueños se rompen en pedazos como la integración entre países unidos por una misma cultura, por ejemplo el caso de la Unión Europea, que ahora pues ya no es tan unión, o una lengua común como en Latinoamérica y qué separados estamos de nuestros compañeros latinoamericanos o solamente nos unimos a veces para la violencia y para la distorsión de la fraternidad. Sin embargo, a pesar de unos años que parecía que había una cierta paz, parece que la historia
va dando marcha atrás, al revivirse conflictos que se consideraban superados, por lo que hoy abrirse al mundo parece tener solo connotaciones económicas y comerciales. Es decir, la globalización nos ha metido en un mundo en el que llevamos buenas relaciones pues por conveniencias comerciales, y por situaciones económicas, pero estamos muy lejos de preocuparnos por los seres humanos que están más allá de nuestras fronteras. Es decir, vivimos en un mundo unificado por los negocios, pero estamos divididos y solos por los intereses individuales. Perdemos de vista que el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez y para siempre. Es una meta que siempre debe ser conquistada cada día con esfuerzo y determinación. En la cuestión política y social hay una polarización y se carece de proyectos incluyentes de largo plazo que vean por el bien común. El Papa nos invita a construirnos en nosotros mismos como un mundo que habita en una casa común, como seres humanos que habitamos en una casa común. Por otro lado, el egoísmo nos ha llevado a otra sombra tan penosa como es el descarte mundial, de los que todavía no nos son útiles, como los no nacidos, o los que ya no nos sirven, como los ancianos. Nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, los matrimonios que ya no quieren tener hijos, provocando un envejecimiento de las poblaciones, el descarte que abandona a los ancianos en la soledad, en una soledad tremenda, sin el acompañamiento de la familia, son muestra de que solo cuentan los intereses individuales. Este descarte se expresa de múltiples maneras, como lo es también el alto índice de desempleo o el crecimiento de la economía, que solo beneficia a unos cuantos, ensanchando la brecha de desigualdad social, pero no contribuye al desarrollo humano integral. Otra sombra son los derechos humanos no suficientemente universales, porque no son iguales para todos. Persisten numerosas formas de injusticia, como la esclavitud con diversos rostros. No nos referimos solamente a llamarse esclavos, sino a los que esclavizan a otros en el trabajo. Otra sombra la constituye la violencia, expresada en guerras, persecuciones religiosas, como ya mencionamos, o por motivos raciales, que nos llevan a levantar muros en lugar de construir puentes. El proyecto de fraternidad está en ruinas, abonado a la aparición de las mafias que se presentan como protectoras de los olvidados, es decir, te cobro una cuota y te protejo, entre comillas, lo cual es una forma también de explotación, creando lazos de dependencia y de subordinación, sobre todo, de los cuales, pues una vez que entras ya es muy difícil escapar. Esta sociedad, cada vez más globalizada, nos hace más cercanos, pero no precisamente más hermanos, que es muy diferente. Estamos más solos que nunca en este mundo masificado, que hace prevalecer los intereses individuales, debilitando la vida comunitaria. Hay más bien mercados donde las personas cumplen roles de consumidores o de espectadores o de proveedores. Y a esto hay que agregar el flagelo de la pandemia por el COVID-19, tiempo en el cual se ha visibilizado nuestra fragilidad y ha echado por tierra nuestras aparentes grandezas. Hemos perdido el sabor de la fraternidad. El Papa nos invita que al final ya no estén los otros, sino solo un nosotros. No debemos ignorar que la obsesión por un estilo de vida consumista, que solo unos pocos pueden sostener, solo podrá provocar violencia y destrucción recíproca. Sálvese quien pueda, se traducirá rápidamente en el todos contra todos, y eso será peor que una pandemia. La siguiente sombra tiene que ver con un tema muy sentido para el Papa Francisco: los migrantes. Muchos escapan de la guerra, de persecuciones, de catástrofes naturales. Otros solo buscan oportunidades para ellos y para sus familias. En su trayecto, se exponen a grandes peligros como lo son los traficantes sin escrúpulos, la violencia, la trata de personas, el abuso psicológico y físico y otros sufrimientos. Aunado a ello,
En algunos países su llegada causa alarma y miedo y se olvida que tienen la misma dignidad. Se nos invita a superar estos miedos y a encontrarnos con ellos. Pasemos de los otros al nosotros y a reafirmar el derecho de no emigrar, a que las condiciones de la propia tierra nos obliguen a salir de ahí. La comunicación digital es otra sombra que en vez de acercarnos nos separa. Deja de existir el derecho de la intimidad o a la intimidad. La vida se expone a un control constante. También ha favorecido la agresividad sin pudor y no garantiza un incremento de nuestra sabiduría. Y finalmente, algunos países económicamente exitosos son presentados como un modelo a seguir, en lugar de procurar que cada uno crezca de acuerdo con su propio estilo, lo que lleva a copiar y a comprar en lugar de crear, llegando a menospreciar la propia identidad cultural como si fuera la única causa de los males. Destrozar la autoestima de alguien que siempre será de una manera fácil de ser dominado o fácilmente dominado. Se nos recuerda que un pueblo será próspero en la medida que genere relaciones de pertenencia entre sus habitantes, que se fortalezcan los lazos entre las generaciones y las comunidades que lo conforman. Y concluye con una invitación a la esperanza. La esperanza es audaz, saber mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Caminemos en esperanza. Estas sombras son sin duda y nos interpelan como agentes de pastoral social a buscar acciones que abran la conciencia de los cristianos a fin de minimizar los riesgos sociales, económicos, políticos y culturales en un contexto de pandemia y de recesión económica. Se nos invita a recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y solidaridad. Hasta aquí el primer tema y la introducción. Espero que haya sido de su agrado y continuaremos en la siguiente sesión con el capítulo 2.